entre Yuli y empezamos. Doctora Ramos, qué gusto. Katy. Vamos a esperar. Hola Katy, ¿cómo estás? Vamos a esperar un ratito que se conecte la que sabe de esto. Hola Lupita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Que es la licenciada Yuli. Y aquí está. Hola, Hola Yuli. ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás tú? Buenas tardes a todos. Ya, ahora sí. Ay, perdón, ya. Ya estamos en vivo, Sí, ya. dando ya las chicas, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos saludando. Ahí yo creo que damos un minutico para que se empiecen a conectar. Sí, porque todavía estamos a dos. Exacto, son las 6:02, muy puntuales. Yo tengo dos para las 6. ¿Ah, sí? Bueno, no sé. Creo que tienes desconfigurado tu reloj. Bueno, igual yo creo que vamos presentando el tema, ¿te parece? Que es un tema muy interesante. Exacto, el cual titulamos ¿Por qué no te curas de la cistitis? Incluyendo, pues, obviamente, los diagnósticos de enfermedad crónica como la cistitis intersticial y la trigonitis, ¿cierto? Y el dolor pélvico crónico en líneas generales. Ahora, antes de continuar, yo quisiera agregar un tipo de dolor también bastante de somatización, que es la fibromialgia. Y es un caso que voy a contar que me pasó ayer, específicamente con una paciente, pero lo voy a ir contando en el transcurso del live. Perfecto, sí, y me gusta que lo incluyas porque creo que el tema se puede ampliar también a lo que es la enfermedad crónica como tal, es decir, y a la enfermedad psicosomática que lo llamamos desde la medicina y la psicología, que es como finalmente el cuerpo enferma y está muy ligado al tema emocional. O sea, las emociones finalmente se reflejan en el cuerpo. Y mira que yo quisiera empezar con una frase de un video que miré hace poco de una oradora internacional que se llama Lisa Nichols y ella dijo una frase perfecta para este live. Dijo, tu vida es una manifestación física de la conversación que tiene lugar en tu cabeza. ¿Sí? Y con esto quisiera abrir el live porque creo que esta conversación va a girar en torno a cómo la manifestación física, que puede ser la enfermedad, la salud, nuestra calidad de vida está muy influida precisamente por lo que pienso, por los diálogos internos que yo tengo en mí acerca de lo que yo soy en todas las esferas de mi vida. ¿Sí? ¿Qué opinas de eso? Es buenísimo porque esa frase es un poquito más amplia. Yo siempre uso una frase un poco similar en las terapias, que es, me la enseñó hace muchos años mi esposa, que es, uno sufre más por lo que piensa que por lo que realmente sucede, ¿no? Y en esto que tú piensas es donde vienen los diálogos internos, las conversaciones ficticias que tienes con otras personas, con cosas, o a veces contigo mismo o con tus órganos. Y ahí es donde viene también el desbalance, ¿no? Ujú. Muy bien, así es, tal cual lo estás diciendo, porque precisamente yo creo que de los 60.000 pensamientos que tenemos al día y que pasan por nuestra mente, no somos conscientes de muchos de ellos y dejamos que los pensamientos conduzcan nuestras decisiones, nuestro estado de ánimo y finalmente el cuerpo físico termina por manifestar un síntoma, ¿no? Que en este caso sé que hay muchas chicas que nos están viendo
precisamente que tienen los diagnósticos de cistitis intersticial, trigonitis, la fibromialgia, que la he escuchado mucho asociada a los síntomas de cistitis intersticial. También lo he escuchado, bueno, lo que hemos hablado de colon irritable, que también es muy frecuente, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí está, pues, como todos los ingredientes para precisamente responder a esta pregunta. ¿Por qué no te curas de la cistitis en realidad o de estas enfermedades crónicas, ¿no? Para ampliar. Y para eso habíamos hablado con el doctor Renzo acerca de redefinir qué es curar. ¿Realmente se trata de una enfermedad que debe curarse o enfermedades que deben curarse o definitivamente se trata de simplemente hablar de un síntoma que está manifestando en nuestro cuerpo una situación que genera un desequilibrio y que por tanto la palabra no sería curar, sino buscar esa realineación o reequilibrio de todo lo que es nuestro ser? Entonces, doctor Renzo, ¿qué nos diría sobre esos conceptos de la cura? Mira, yo creo que nadie mejor que tú para explicar cómo llegaste a la conclusión de cómo la cistitis, más que una enfermedad y también más que una condición, podría llegar a ser un síntoma. Esto sí, yo creo que lo vas a explicar tú muy bien, pero yo voy a poner dos ejemplos claros. En medicina sexual, hasta el día de hoy hay un debate muy fuerte, ¿no? Si las disfunciones eréctiles en el hombre específicamente o las disfunciones sexuales en la mujer son una enfermedad o un simple síntoma. Y si es un síntoma ¿de qué? Particularmente de los pacientes que yo veo en medicina sexual, la disfunción eréctil en el 90% de casos tiene que ver con un tema de ansiedad. No voy a decir que esto sea lo que pasa en cistitis, simplemente que es algo muy... es un paralelismo en la pregunta en sí, ¿no? O sea, ¿qué es la cistitis? Ya sabemos que es una inflamación, ¿no? Si fuese una enfermedad como tal, tendría una cura específica. Y hasta el día de hoy sabemos que no hay una cura específica para la cistitis. De hecho, cada paciente tiene un tratamiento diferente, un tratamiento dedicado, que es muy amplio, es convencional y no convencional, con medicinas, con otras cosas, con ayudas psicológicas o holísticas o ancestrales. Entonces, cualquier cosa que ayude a la paciente va a ir bien. Por eso creo que mejor tú nos explicas cómo llegaste a esta conclusión. Bueno, efectivamente, bueno, muchas de ustedes o las que no me conocen mucho saben que fui diagnosticada con trigonitis, que es la inflamación del trígono de la vejiga, lo cual lo catalogan como una enfermedad crónica. Y bien, esto fue realmente impactante. Yo creo que todas las que hemos vivido esta situación es bastante impactante porque te afecta en todo lo que es tu calidad de vida. Y efectivamente, cuando comencé con los síntomas y empecé a hacer este recorrido de médico en médico, me empecé a dar cuenta que gasté, creo que casi 2 años buscando que alguien me solucionara el problema afuera de mí. Es decir, buscando que un urólogo o un ginecólogo experto o un terapeuta, un coach me solucionara o me sanara. Eso fue como lo que yo estuve buscando por mucho tiempo. Y lo que me encontré fue mucha frustración porque no di con una solución que realmente me hiciera sentir mejor. Era muy frustrante porque nadie me decía, oye, aquí está esto, tómate esto y ya, y te pasa, ¿sí? Así que viví con un dolor crónico durante mucho tiempo sin asumir la responsabilidad que estaba de mi parte respecto a realmente generar, como dije, no una cura, sino un equilibrio de todo mi ser. Y en todo ese ser, pues está toda la esfera biológica, médica, toda la esfera emocional, la parte mental y también la parte espiritual, ¿sí? Cuando ya descubro que yo efectivamente soy la responsable de mi propio proceso, empiezo yo a abordar todas estas esferas, ¿sí? Y
al hacerlo empiezo a ver resultados, ¿sí? Ahora, es muy importante comprender que generalmente los síntomas no empiezan en el cuerpo. Es decir, nosotros si utilizamos el término enfermar, primero enfermamos el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Es decir, que venimos muchas veces, puede ser un trauma muy fuerte que nos ha pasado en nuestra vida, o pueden ser conflictos chiquitos que vienen de dosis pequeñas en épocas de nuestra vida que se convierten en un estrés crónico. Y cuando llega la adultez, pues la vida, la enfermedad, toca la puerta de tu vida y llega a decirte, para, es hora de que te hagas cargo de todos estos asuntos, ¿sí? Entonces, cuando ya empieza a suceder eso, yo empiezo a comprender que realmente no se trata aquí de deshacernos del síntoma, sino de comprender para qué vino el síntoma y cómo yo voy a gestionar eso. ¿Sí? Entonces, ¿me sigue, Renzo? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué me dices? Claro, estamos yendo un poquito ya al global. Quería explicar un poquito lo que estás mencionando. Si nos remontamos a lo que tú estás, o como estás catalogando, ¿no? Que sería la esfera biológica y la esfera mental, antes de llegar a lo emocional, lo que yo sí puedo decir es que hay un círculo vicioso impenetrable, ¿no? La cistitis provoca ansiedad y frustración, pero esta ansiedad y frustración genera más dolor, y este dolor que ya está duplicado genera más ansiedad y frustración, que ya está triplicado y baja y triplica y sube y cuadriplica. Y como lo mencionábamos en otros lives, este círculo es impenetrable. O sea, si tú simplemente vas a cualquier especialista y pides una medicación, generalmente no funciona. Y si funciona, funciona en menos intensidad de la que tú estás esperando, de la que tú deseas. Por ahí te dicen, no, ¿sabes qué? Mejor anda al psicólogo o al psiquiatra. Vas solamente al psicólogo o al psiquiatra y mejoras un poco, no como tú esperabas. Y sigues con expectativas altas que hacen que este círculo vicioso siga siendo muy duro de romper. Por eso, hasta este punto, cualquier ayuda es buena, ¿no? Si ya empezaste con un poquito de mejora porque tuviste un tratamiento, pues sigue buscando otros, como estás mencionando muy bien, otras esferas, ¿no? O sea, pero si ya fui al ginecólogo, ¿para qué tengo que ir al urólogo? ¿Para qué tengo que ir al psicólogo? Y es básicamente para que tú empieces a buscar la mejoría en ti mismo. Ahora, eso que mencionas ya también va más allá, ¿no? Ya vas un poco de comprensión de para qué vino este síntoma y qué me quiere decir. Exacto, sí, sí, efectivamente. Y mira que igual, ¿no? Al nosotros querer encontrar una cura, porque todas buscamos una cura, tenemos que aprender algo. Yo creo que igual en todas estas enfermedades se aprende a tener mucha paciencia, porque los resultados no son inmediatos, ¿sí? Entonces, al no ser inmediatos, igual tenemos que tener la conciencia de que así como enferma primero mi campo mental, mi campo emocional, por los conflictos X que haya vivido en mi vida, y se enferma finalmente el cuerpo, se manifiesta la enfermedad, con la salud ocurre lo mismo. Tú quieres manifestar salud, primero encárgate de esto de acá. Encárgate de tus pensamientos, encárgate de tus sentimientos, encárgate de tus relaciones, ¿sí? Y luego vas a ver los resultados, pero eso tarda. Para que se manifieste en el cuerpo, tarda. Hay que ser muy paciente y compasivo con uno mismo, porque en medio del camino uno puede crear mucha desesperanza. Y la desesperanza nos lleva a la depresión, ¿cierto? O a aumentar los ciclos de ansiedad, que son repetitivos, ¿sí? Y antes de yo hablar un poquito de lo que tú estabas mencionando, Renzo, sí me gustaría que nos cuentes tú, como médico especializado, cuál es ese ciclo biológico en relación a la ansiedad y el síntoma. O sea, ¿qué pasa en nuestro interior biológicamente que hace que esto se vuelva algo crónico?
Ya. Eso lo hablamos, creo, con uno de los lives. El nombre no es una especialidad médica, pero sí es un conjunto de especialistas que está abocado a buscar la respuesta, ¿no? Y el título del capítulo se llama Neuropsicoinmunoendocrinología. Y Ujú. esto tendría ya una respuesta como nos gusta a los médicos, ¿no? Científica, ¿no? O sea, que tenga una ruta bioquímica, ¿no? Empieza el estrés en el cerebro. En psiquiatría esto se conoce como crisis de pánico o ruta del pánico. Hay unas sustancias que se llaman neurotransmisores que están dentro de nuestro cerebro, o sea, digamos el sistema nervioso central, que empiezan a activar esta cascada de estrés, ¿no? En el caso del cerebro es el GABA, es el ácido gamma aminobutírico, que da órdenes a órganos en nuestro cuerpo, como las glándulas suprarrenales, para que liberen otras sustancias que vendrían a ser la adrenalina o noradrenalina, que van a ir a enfocarse a, como lo mencionaste muy bien otra vez, un órgano diana. Este órgano diana, en el caso de lo que estamos nosotros hablando, sería la vejiga. Sin embargo, los órganos diana de preferencia son la piel, las personas que tienen psoriasis o las personas que tienen alergias muy fuertes, los bronquios, que pueden ser las personas que tienen bronquitis asmatiformes esporádicas o muy relacionadas a estrés, el sistema endovascular con los típicos pacientes que son hipertensos emotivos, incluso se le puso ese nombre a los hipertensos que solamente condicionan un problema de presiones altas cuando están pasando por un proceso emocional fuerte. El estómago con la gastritis o las úlceras, que en una época fue muy de moda. En lo que nos compete el dolor pélvico crónico, que incluye la vejiga, el sistema genital femenino y el colon. Y esta última y más grande entidad difícil de manejar, que es la fibromialgia. Entonces, todos estos órganos diana nos llevan a este círculo vicioso, a este circuito, ¿no? Una vez que la adrenalina se instala en este órgano diana, en este lugar se liberan factores de inflamación. Los factores de inflamación son los que se liberan, por ejemplo, cuando tienes un moretón porque te golpeaste o te abriste una herida. Y están las interleuquinas, las citoquinas, los factores de necrosis tumoral, que son sustancias que están en nuestro cuerpo que atacan la inflamación. Esto, cuando no tienes nada malo, provoca más dolor y más inflamación. Y si no hay una respuesta hacia el cerebro de cortar esta cascada de inflamación o de estrés, pues el cerebro va a seguirla mandando. Ahora, hay un problema peor. ¿Qué pasa si tu cerebro sigue recibiendo la orden de enviar todas estas sustancias que hacen que se inflame el órgano diana? Pues va a ser peor. Y aquí es donde podemos explicar este círculo vicioso que, vuelvo a decir, es impenetrable. Más dolor, más ansiedad, más dolor aún. Y este dolor potenciado hace que me estrese, me frustre y tenga mayor desesperanza. Entonces, este círculo vicioso estaría explicado básicamente por este, vamos a decirlo, cortocircuito entre las órdenes que debe dar el cerebro o que debe recibir el cerebro de que ya pare con esta cascada de inflamación y en vez de eso continúa enviándoles. Ok. Y esto resulta interesante porque yo lo quiero asociar a lo que se ha estudiado, no sé si las chicas han escuchado en medio de sus búsquedas acerca de la biodescodificación biológica y todo lo que está basado en la medicina germánica del doctor Hammer. Toda esa propuesta habla precisamente de eso, de cómo ese órgano diana precisamente está relacionado a unos mecanismos de tu cuerpo que responden a la supervivencia. Es decir, que la inflamación finalmente no es una respuesta, digamos, para hacerte daño, sino que tu cuerpo de alguna manera
responde a la emoción o a la energía que estás transmitiendo, ¿sí? Entonces, para ser un poquito más específicos, por ejemplo, en el tema de la vejiga o todo lo que tiene que ver con los órganos del piso pélvico, que están muy relacionados con el tema de evacuar, ¿no? Evacuamos lo que nos sirve, evacuamos los desechos. Y lo que hace la biodescodificación es tomar estas palabras y llevarlas al plano psicológico, ¿no? Y aquí, por ejemplo, con el tema de la vejiga, ¿qué es lo que pasa? Generalmente en el mecanismo de la vejiga, bueno, tú me corregirás, Renzo, que tú eres más a nivel clínico, pero se genera una presión que en algún momento en nuestra vida normal, cuando está llena la vejiga de orina, obviamente, sentimos esa presión, esa información y pues vamos al baño, ¿sí? Eh, ¿sí? pero, pero en la vida de una persona que empieza a tener síntomas, efectivamente hay que analizar y la invitación de hoy es dar esta pequeña pauta como herramienta de empezar a analizar cuál es la presión psicológica que yo estoy teniendo, ¿sí? Y qué es lo que realmente necesito evacuar de mi mente, de mis pensamientos, y que no he soltado y que no he dejado correr. Si ustedes se dan cuenta, lo que hace la vejiga es dejar correr la orina y lo que nos sirve. Cuando se genera estos síntomas, sobre todo en cistitis intersticial o trigonitis, que se genera el tenesmo vesical, la presión, la inflamación, el dolor o el ardor, hay que verificar precisamente qué es lo que está pasando. Y el cómo hablamos incluso de la enfermedad, y yo por eso en mis consultas psicológicas y en la propuesta que estamos haciendo con el doctor Renzo acerca de las asesorías, es precisamente leer también el lenguaje. Tu lenguaje o la manera como tú hablas de tu síntoma, tu enfermedad, dicen muchísimo de tus bloqueos, ¿sí? Y eso es lo que se aborda dentro del proceso, ¿sí? Es diferente decir tengo dolor a tengo presión o siento pesado, ¿sí? Porque tú, con Renzo hemos hablado precisamente de eso, que a veces las sensaciones son muchas. Entonces no es solo el dolor, es como que me pesa, es como que me presiona, es como que me jala. Hay un montón de vocabulario, ¿no? Para expresarse y creo que cada mujer llega con su forma de pronto de que nosotros como profesionales de la salud entendamos qué está pasando ahí. Y bueno, yo soy testigo igualmente de los síntomas y yo no sabía cómo describirlos. Yo les decía, es porque no te puedo explicar qué es lo que yo siento. Trataba de ponerlo en palabras y más tarde descubrí que mis palabras estaban muy relacionadas con todo el bloqueo que yo tenía mentalmente, toda la toxicidad mental que yo tenía de sentir culpa por cosas que había vivido, de sentir vergüenza, ¿sí? De sentir mucho miedo de ser quien era, de esconderme de lo que yo era por sentirme insegura, por no saber lo que era capaz de hacer o lo que yo merezco como persona, ¿sí? Entonces, todo este discurso que estoy dando, digamos que es un discurso general, pero finalmente es una invitación y yo lo he escrito dentro de mi blog, de la página de Mejor Juntas, donde hablo precisamente de la vejiga, ¿es tu amiga o tu enemiga? O del significado y lo que la vejiga te quiere decir. Las invito a que visiten la página y lean un poco y ustedes se vean reflejadas en ello, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto que estoy diciendo, Renzo, ¿cómo lo ves tú en relación con estos patrones, órgano, síntoma, ansiedad, emoción? O sea, tal cual lo estás describiendo, eh, es lo que se presenta, pero de repente para las personas que por primera vez entran al live, sí me gustaría decirles que esto no es lo primero que se adereza en cistitis, ¿no? Ya estamos hablando de las personas que pasaron por varios médicos, que ya recibieron un montón de tratamientos y que aún no, bueno, que ya se descartó que no tienen otra cosa y que no es una infección crónica y que no hay pólipos y que no hay nada más en la vejiga, salvo este dolor al que no se le encuentra origen. Cuando ya empezamos a biodescodificar, como está diciendo muy bien Julie, eh, en terapia racional emotiva le llamamos cambiar las demandas por las preferencias, ¿no?
Yo no necesito que se vaya este dolor. O sea, yo preferiría que este dolor se vaya. Yo necesito no sé, necesito dormir y no levantarme a cada rato a orinar, ¿no? Entonces, sería lindo que pudiese dormir de largo y no estar orinando a cada rato. Sin embargo, es algo que por el momento me está sucediendo, ¿no? Tengo dolor. No es que tenga dolor, de repente creo que tengo una sensación opresiva y aunque parezca mentira, el cerebro hace mucho caso al cambio de vocabulario hacia uno mismo. Y es ahí donde empieza el pequeño cambio que ya luego se ve reflejado en lo que tú estás diciendo, ¿no? Ya puedo evaluar yo misma, en el caso tuyo, cuál fue la finalidad de que este síntoma apareciese en mi vida, ¿no? O sea, ya vi que orgánicamente y médicamente no hay nada, entonces debe ser otra cosa, debe ser un llamado de algo. Y Exacto, como te digo, lo veo exactamente igual que tú. exacto, exacto. Entonces, yo creo que aquí uno de los primeros puntos y pasos para romper con estos patrones crónicos es precisamente escuchar el síntoma. ¿Sí? Y yo lo he repetido en muchas otras ocasiones, y es precisamente identificar qué bloqueo hay detrás. Y para eso es necesario una orientación, ¿no? Finalmente esto es una guía que nos da un indicio, bueno, ¿qué estará pasando? Y posiblemente en mi reflexión encuentre respuestas. Pero generalmente el acompañamiento del profesional hace que tú puedas encontrar creencias arraigadas detrás de esos bloqueos que generan finalmente el síntoma, ¿no? Y aquí hay algo muy importante y es también reconocer que una vez yo escucha el cuerpo y entienda el mensaje, no es que entonces el síntoma se me fue al otro día y se desapareció para siempre. A veces el síntoma vuelve disfrazado de otros síntomas o el mismo síntoma se repite cada ciertas épocas. Y ahí es muy importante el proceso de autoobservación, observar qué estoy pensando, qué está pasando estos días conmigo, qué es lo que yo estoy pensando que me molesta, ¿sí? Y cómo entonces yo trabajo esto y lo hablo con alguien, lo hablo con mi amiga o lo hablo con mi pareja o lo hablo con la persona implicada o busco al profesional de la salud que me va a decir y me va a escuchar y que quizá me ayude a desenredar todo ese embrollo que yo tengo acá en mi mente. Generalmente eso hay que ponerlo en algún lugar. Y si no tengo con quién hablar, ponerlo por escrito. Muchas veces la escritura terapéutica es un muy buen método que ayuda a organizar ideas. Tú sacas tus ideas y luego las organizas y ya entiendes qué está sucediendo. ¿Sí? Entonces, eso te lo, digamos, sumado a lo que acabas de decir, que el lenguaje crea realidades. O sea, yo creo que esa es como la gran lección de todo, ¿no? La manera como hablas crea tu estado mental, emocional en muchos sentidos. Entonces hay que ponerle mucha atención al lenguaje. A veces nos encontramos hablando del dolor todo el tiempo. Había una época de mi vida que cada persona que me encontraba solo era para hablar de mi enfermedad y del dolor. O sea, yo no hablaba de otra cosa, ¿sí? Era el protagonista de la vida era el dolor y todo el drama emocional que viví. Hasta que ya no le di más fuerza. Yo dije, no, ya no más. Aquí la que tiene el sartén por el mango, por decirlo de alguna manera, soy yo, no la enfermedad. Ella apareció, le hice caso, le presté atención, pero ya basta, ya no la necesito. Pero eso fue hasta lograr identificar estos patrones, ¿no? Y estas formas en que yo estaba pensando acerca de mí misma y de los conflictos que había detrás de todo este rollo, ¿cierto? Y esa es una de las claves. Bueno, yo creo que ahí vamos los dos asociando estos puntos. Al, al Quizás, final, al final termina siendo lo mismo, Yuli. O sea, pueden cambiar los tipos o los métodos de terapia, pero sigue siendo la meta final de cuando estamos enfrentando un proceso emocional, básicamente ubicarlo, identificarlo y disminuirle la intensidad, saber que no va a desaparecer,
saber que podemos mejorarlo un poco. Sabemos que en algún momento podríamos tener que aprender a convivir con. Y justo quería mencionar el tema de esa paciente con fibromialgia. Para los que no conocen la fibromialgia, no vayan a pensar que voy a ser despectivo con la cistitis. La cistitis es espantosa. Sin embargo, la cistitis tiene una gran ventaja. Sabes dónde está y solamente está ahí. La fibromialgia puede atacar cualquier inserción tendinosa muscular ósea en todo el cuerpo. Entonces, tú imagínate que no sepas dónde te va a doler algo cuando lleves un proceso emocional. Esta paciente que estoy comentando del día de ayer tenía un dolor tan intenso y tan fastidioso como la cistitis, que causaba malestar, ansiedad, fastidio, incomodidad, disconfort a nivel emocional. Y no sabía dónde era, ¿no? Entonces creo que es en el abdomen, creo que es en la costilla, y fastidiadísimo. Al hacer el examen físico, lo que le dolía era la puntita de la costilla número 12 izquierda, ¿no? Entonces, ahí, me toqué y saltó hasta el techo. Me dices, ahí, por fin, ¿qué hay ahí? Me dice. Bueno, ahí está tu costilla. ¿Pero por qué me duele la costilla? Y digo, tú ya sabes. Ahora ya no te está doliendo lo que normalmente te duele, que son las ingles, que es una parte muy común en la fibromialgia. Ya no son las pantorrillas, ya no son los antebrazos, ni los bíceps. La fibromialgia puede atacar cualquier lugar donde haya una unión de músculo con hueso. Y me dice, pucha, entonces otra vez todo el proceso, pues sí. Y empezamos a conversar justamente de qué hay de estrés en su vida. Y bueno, lo que me gusta de los pacientes que ya han pasado terapia es que es como una conversación de amigos. Oye, acuérdate de estos pasos. Ah, cierto, sí, bueno, sí, efectivamente, estoy sobrecargada de trabajo, 2 personas me han fallado en el trabajo, estoy recibiendo mucha presión en mi casa y en mi trabajo, y estas 2 últimas semanas han sido realmente agotadoras emocionalmente. Entonces, cuando la paciente ya encuentra su patrón, le digo, entonces muy bien, ya sabes qué hacer, ¿no? Y me dice, sí, ok, voy a empezar con mis técnicas de relajación, mis técnicas de diario emocional, bueno, las herramientas que normalmente damos en los coach. Y yo creo que la próxima semana va a venir un poquito mejor, en 2 semanas va a estar un poquito mejor aún, y yo creo que en 3 semanas o 4 esto va a empezar a calmar. Ahora, igual tenemos que dar apoyo médico, ¿no? Antiinflamatorios, antineurálgicos, ¿no? Un poco relajantes musculares. Sin embargo, este hallazgo y de relacionar la cantidad de estrés con la aparición de síntomas de fibromialgia o de somatizaciones como la cistitis, es bueno porque encuentras la relación y ya sabes, ah, ok, sí, efectivamente, mi cuerpo me está diciendo algo. Tengo que relajarme, tengo que estar un poquito menos ansiosa con estos temas, y si no puedo manejarlo, pues pido ayuda. Hay algo que muchos pacientes que no hacen es aprender a pedir ayuda. Una cosa es quejarse y otra cosa muy distinta es aprender a pedir ayuda. ¿O me equivoco? Porque creo que eso también es Así algo que es. tú viviste fuerte, ¿no? Me gusta la diferenciación que estás haciendo porque sí, una cosa es todo el drama que generamos y yo hablo siempre de la palabra drama porque en realidad hacemos un drama, digamos que la enfermedad toma mucha fuerza también porque finalmente la enfermedad crónica termina cumpliendo una función y hay un bienestar que uno logra a través de una enfermedad. Si tú te pones a pensar cuando te pones enfermo y nos pasa desde niños, ¿qué pasa? La mamá te consiente más, ¿sí? Te cuchichean, te consienten, te cuidan, y entonces, ¿cómo Sí. estás? Y entonces tus amigos te llaman, tu pareja te pone más atención, todos están ahí contigo. La enfermedad trae consigo un beneficio inconsciente muchas veces. Y uno dirá, no, pero yo que me voy a querer enfermar para que me consientan, pero inconscientemente esas son cosas que se aprenden desde niños. O sea, desde niños nos enseñan a enfermarnos y a consentirnos. ¿Sí?
ya saber que hay un beneficio y que entonces ya no tengo que ir al colegio hoy porque tengo gripa. Y Claro. entonces, entonces sí, ese es un juego psicológico que tú vas grabando en tu mente. Y bueno, por contar aquí algo mío, efectivamente yo me di cuenta que desde mi niñez yo tenía esta programación mental, ¿sí? Donde enfermarme para mí era tener la atención de todos. Y no había día en que yo no me quejara de un dolor en mi cuerpo. ¿Sí? Hasta que aprendí que no. O sea, sencillamente elegí hablar o de tener en mis conversaciones otros temas. Y Renzo lo sabes, cuando hemos hablado, lo último que yo menciono es si me siento mal, así me esté sintiendo de lo peor ese día. ¿Sí? Y ese, Porque aprendí que finalmente eso era más queja, llamar la atención, y no, finalmente creo que todo cobra fuerza de acuerdo a la manera como les vuelvo y les repito, conversamos de ciertos asuntos. Ahora, eso no quiere decir que entonces me lo tenga que aguantar solita, no. Por eso es necesario buscar un confidente, un buen amigo o un profesional que te esté escuchando y te esté acompañando, porque hay momentos en que no quieres saber nada del mundo y simplemente quieres morir. ¿Sí? Literalmente porque no aguantas, no soportas la tensión emocional que se genera. Pero todo esto va a ser parte de un círculo vicioso. Y ahorita que hablaste de la fibromialgia, precisamente en la biodescodificación, esto está muy asociado a cuando el pensamiento y la emoción se quedan tan estancadas que tú eres incapaz de tomar acción en tu vida sobre lo que te está pasando. Y como no tomas acción, todo se genera un bloqueo total, generando finalmente que el cuerpo elija doler, simplemente doler, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante y es digamos, bastante complejo, pero a la vez es muy sencillo, ¿sabes? Porque es simplemente, como tú dices, tomar nota de cómo estoy y asumir eso que está sucediendo y darle cabida, expresarlo, sacarlo y buscar esa solución que puede estar en muchas cosas que me ocurren, si es en mi trabajo, si puede estar influido con los hijos, con mi pareja, con mis amigos, mi mundo social, mi autoestima, que también muchas veces está comprometida en este tipo de enfermedades, ¿sí? La falta de valoración de uno mismo. ahora sí ya te estás yendo a temas bastante más arriba. Pero no, está bien, está bien. Justo quería, eh, Catherine tiene una pregunta muy buena. Una relación entre fibromialgia y cistitis. Esta paciente que mencionó ayer tuvo una cistitis hemorrágica muy fuerte hace, podría decirte, 13 o 12 años. Y no se le ha vuelto a presentar, pero sí tiene ya el diagnóstico de fibromialgia. Ahora, no creo que haya una relación directa entre fibromialgia y cistitis. Yo creo que hay una relación directa entre todos estos síntomas de órganos diana, como la fibromialgia, gastritis, psoriasis, colon irritable, cistitis, fibromialgia, y un proceso emocional inconcluso, una dificultad en manejar ciertas emociones o ciertos tipos de personalidad que son un poquito más intensos. Entonces, eso sí me parece que es el común denominador. ¿Qué te parece, Julie, eso? Sí, sí, sí. Es más, igual podemos hablar ahí del tema trauma, que es finalmente algo que puede haber originado todo lo que te digo, o sea, toda la narrativa de lo que yo hago de mi propia vida, de mi propia historia. Muchas veces estamos en lucha con la enfermedad, tal cual estamos en lucha con nuestra propia historia de vida. No nos gusta nuestra historia de vida. Hemos sufrido, hemos llorado, nos han engañado, nos han traicionado, alguien nos hizo daño de alguna forma, abusos, maltrato, puede haber muchas formas de haber sufrido, ¿sí? Y estamos en lucha con nuestra historia, no la aceptamos, no la amamos, no la abrazamos. Entonces, ¿cómo esperas estar bien cuando no aceptas esa historia y la haces parte de ti? ¿Sí? No es posible. Hay que aprender a amar, a perdonar, ¿no?
aceptar que esto está en mi vida y bueno, mi cuerpo lo manifestó y ahora tengo que hacerme cargo. Esa es la parte más difícil, es la más difícil y puede durar mucho tiempo. Como te digo, yo me rendí literalmente y dije, ya no más, no voy a buscar ayuda en el sentido digamos, de poner mi expectativa en que alguien me sane, ¿sí? Porque la ayuda profesional, gracias a Dios, pues la he tenido en todos los ámbitos, pero es efectivamente de dejar que la vida me conduzca, es decir, me rindo no como resignación, sino me rindo como en que ya, no tengo que estar peleando con esto. Y eso te descarga, ¿sí? Te descarga porque no tienes que estar en posición de lucha. Y yo lo he visto en el grupo que tenemos de WhatsApp, cuando las chicas hablan de, es que estoy cansada de luchar, llevo 10 años luchando con la enfermedad. Y yo digo, wow, ahí está el punto. No tienes que luchar más. Sí, Modifica ese patrón, ¿sí? tal cual. Y modificarlo puede parecer difícil, pero realmente no. Muchas veces cuando, y les voy a dar aquí como un pequeño tip, dentro de los pasos, que ahorita la idea es ir concluyendo, dentro de los pasos que podemos dar para romper como con ese patrón, es que cada vez que yo me encuentro pensando en algo que puede ser negativo o que puede resultar estresante, yo me hago esta pregunta y es, ¿cuál es el pensamiento siguiente que quieres elegir pensar? Cuando yo me hago esa pregunta, el ruido para. Y yo digo, el pensamiento que quiero elegir pensar es algo que yo elijo pensar, no este ruido que está en mi mente. Cuando yo hago esa pregunta, se me borra total ejercicio, bailar, encantar, en hacer otra cosa totalmente diferente, porque el pensamiento pues va ligado a la acción, ¿no? Entonces pienso, pero también actúo y hago. Y a eso se le llama coherencia. Y en relación con la coherencia es cuando también, eso también favorece que te enfermes o que te sanes, porque es la coherencia de qué estás pensando, qué estás diciendo, qué estás sintiendo y qué estás haciendo, ¿sí? En eso hay equilibrio. Y cuando no hay coherencia y dices una cosa pero estás haciendo otra, el cuerpo también ve eso. Y eso tiene que ver mucho con, bueno, otro tema que ya es el tema del tema energético, los chakras, que finalmente bloquean tu campo y hacen que el cuerpo siga repitiendo el mismo patrón de enfermedad. Ese es otro tema ya más profundo, ¿no? Pero bueno, dentro de otros pasos, ¿qué otros pasos puedes tú aportarnos para poder salir de este patrón? Me gusta mucho De, lo de la coherencia. No lo llamaba así en terapia, pero sí es básicamente las palabras que se usan en la terapia personal emotiva es unidad. Tiene que haber una unidad en todo tu ser, ¿no? Piensas algo, dices algo, haces algo con las manos y ejecutas algo. Pero todo tiene que estar de acuerdo. Y para que todo esté exacto. de acuerdo, tu vocabulario tiene que empezar arriba, ¿no? Prefiero esto en vez de necesito o debo esto. Me mencionas algo interesante porque estamos programados desde chiquitos a luchar contra algo. Y cuando uno lucha contra uno mismo es donde nunca acaba la lucha. Incluso tu misma cistitis o tu mismo órgano diana diciéndote algo, no es alguien contra quien tienes que luchar, más bien es alguien a quien tienes que escuchar. Es decir, alguien es un poco raro por un órgano, pero vamos a asumir que que es un ser o un ente distinto que te está dando una queja, ¿no? Pero no vas a luchar contra esa queja, más bien hay que escucharla, hay que prestarle atención. Ahora, sí es cierto que cuando hay mucho ruido emocional y o mental, eh, lo que estás diciendo es muy bonito, ¿no? ¿Cuál es el próximo pensamiento que voy a hacer, ¿no? Particularmente yo utilizo otro tipo de herramientas que son hacer tareas totalmente randomizadas.
Por ejemplo, ¿no? Estoy empezando a sentirme mal y no sé qué, no sé qué quiero hacer. Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es comer una fruta, ir al baño, sentarte y ver si te puedes relajar y descansar un rato. Si nada de eso funciona, pues inmediatamente agarra la lista de tareas random. La lista de tareas random pueden ser como cosas raras como entra a YouTube, busca una página de origami y haz un origami, pero termínalo, ¿no? O sea, no empieces a buscar. O sea, el primero que te salga lo haces. Dos, anda a la cocina, prepara un sándwich, bajas a la calle y se lo das a la primera persona que pase. Y listo. Número 3, da una vuelta al parque mencionando un mantra X, que es algo que me gusta hacer con mis pacientes, con unas piedritas de colores. Mm. Y todo esto te bloquea automáticamente el ruido. Y como tú bien dices, apenas bajas el ruido, inmediatamente el olor o se va, o por lo menos baja bastante y ya es bastante más tolerable y manejable. Sí, sí, y yo lo he escuchado a varias chicas que lo han testificado y dicen, bueno, es que cuando yo estoy feliz o estoy en una situación ocupada haciendo lo que me gusta, a pesar de que tengo dolor, el dolor disminuye o me olvido de sentir esa sensación, ¿sí? Entonces no hay nada más que encontrar cuál es ese motivo de tu disfrute. Por ejemplo, yo disfruto eso, a mí me encanta hablar y hablar y hablar. Sí, Sí, te gusta no hablar con todo el mucho. mundo, no con todo el mundo, pero sí cuando son este tipo de charlas que alimentan mi conocimiento o que puedo aportar algo a otras personas, es algo que a mí me hace feliz, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy así, yo me olvido. Si tengo una incomodidad, simplemente está en un segundo plano, si la tengo. Y si no, pues mucho mejor, me lo disfruto total, ¿sí? Pero lo que has dicho tú es interesante porque son ejercicios muy específicos que nos dan un mapa o una ruta más clara, ¿no? A veces, de pronto, yo lo tengo claro, pero hay personas que no lo tienen tan claro, ¿no? Y dicen, bueno, pero ¿qué hago? ¿Sí? Y algo que escuché recientemente de una chica es que tenía tanto desespero y tanta desesperanza que ella volteaba su vejiga. Tenía No, sí, rabia. es que es un dolor fortísimo. Exacto, y la rabia te conecta con más dolor. Entonces yo lo que le dije a esta persona y se los digo a ustedes porque sé que a veces la desesperanza llega y quieres gritar y solo quieres llorar y te quieres esconder del mundo, es conectar con el amor. Y esto ya es un poquito más espiritual, porque es amar tu cuerpo, es hablar incluso con tu cuerpo, yo lo he mencionado, es conectar con algo que te dé amor. Por ejemplo, cuando yo siento mucho dolor, yo llevo mis manos al sitio donde duele y me conecto con algo que yo ame mucho. En general, mi hijo es como la imagen que siempre viene a mí y empiezo a respirar ese amor y a llevarlo, a imaginar que ese amor se convierte en y llega a mí en forma de energía y penetra mis tejidos y mis células para sanar y disminuir tal vez la molestia que tengo. Y así me puedo dormir tranquila y así puedo quedarme dormida efectivamente. ¿Sí? Precisamente porque conecto con eso, conecto con el hecho de que yo soy como mi propia medicina. ¿Sí? Y en esto voy a mencionar aquí también alguna de las técnicas que más les he contado a las chicas del grupo y es las técnicas del doctor Joe Dispenza, que él habla precisamente de que el cuerpo humano puede funcionar como una farmacia, como tu propia farmacia. Y obviamente necesitamos tal vez muchas veces de ayuda, de medicamento, de esto que alimenta de pronto, digamos que no alimenta, sino que nos ayuda biológicamente a estar mejor, pero creo que los pensamientos y los sentimientos, esa es la apuesta de lo que él propone, son tu farmacia. Y así como te enfermas, puedes sanarte. Y eso lo habla él mucho en el libro del placebo eres tú, ¿sí? Donde habla precisamente de todo lo que es la anatomía del pensamiento sobre la materia, es decir, toda esa base de que tú puedes modificar lo que sucede afuera a partir simplemente de lo que piensas.
que el pensamiento es una energía que viaja a una velocidad enorme. No nos damos cuenta que estamos pensando cuando ya, ¿sí? Y eso sucede, se manifiesta, ¿sí? Entonces, esas son pequeñas pautas que digamos que también vienen un poquito del tema más, podríamos decir, yo lo llamo como espiritual, pero está dentro de todo, ¿no? Dentro de lo mental, espiritual, lo médico, depende de la percepción que queramos. Pero creo que hace parte del proceso, ¿no? De amarse a sí mismo. Tú lo habías dicho al inicio súper bien, ¿no? Las otras esferas, ¿no? Son biológica, mental, psicológica y espiritual. Pero justo mencionaste algo que siempre digo no en la terapia, sino en la consulta, ¿no? Cuando estás haciendo algo, este dolor baja o disminuye, bueno, sí, cuando me voy de viaje ya no me duele. Entonces, si fuera un dolor orgánico, o sea, un dolor realmente por una enfermedad, tú podrías pararte de cabeza, irte de viaje a donde sea, estar en el Himalaya, haciendo cualquier cosa y tendrías el dolor. Pero sin embargo, cuando el dolor no tiene un origen muy bien definido y pueden pasar cosas como la que tú estás mencionando, que conectas con tu dolor, le das amor o haces estas tareas conductuales que pueden quitarte el enfoque y la concentración en el dolor, o te vas de viaje, o pasa algo y ya no sientes el dolor, significa que no necesariamente es algo orgánico y que sí hay que buscar la manera de hacer lo que tú dijiste, coherencia, ¿no? La unidad. Que todo esté encajado, desde lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces, para ver si realmente el dolor termina siendo el síntoma. Y si tienes ya ubicado que tu dolor es un síntoma, pues ahí sí empezar con las herramientas que justo estábamos conversando. Exacto, exacto. Y entonces yo te hago una pregunta, A ver. Nelson. Eh, ¿Cómo servirían, por ejemplo, estas asesorías que estamos planteando contigo para precisamente darle el mapa o la brújula a las chicas que así lo requieran para poder llevar a cabo estos procesos de coherencia y mayor equilibrio? No vamos a hablar ya de cura, sino de coherencia, mayor equilibrio y de esa unidad. ¿Cómo podríamos nosotros ayudarlas? Lo que pasa es que, así como desde el punto de vista médico, cada paciente con cistitis necesita un tratamiento específico, yo creo que podríamos ahorita mencionar más de 500 herramientas entre cognitivos conductuales, gestal, racional normativas, psicodinámicas, holísticas, pero tendríamos que evaluar a cada persona para ver con qué va a conectar mejor, en qué tipo de herramientas va a conectar mejor. Por eso es bien complicado dar un esquema único para todos, ¿no? O sea, hay que evaluarla, conversar, saber por dónde va más su tipo de personalidad, cuáles son los factores desencadenantes de la cistitis, es crónica, es aguda, cómo está su esfera emocional, cómo está su escenario actual, ¿no? De repente su escenario actual es favorable y su anticipación del hecho catastrófico es muy fuerte. Entonces, las herramientas que, como te digo, son un montón, van a variar para cada persona. Por eso no podemos decir, sí, ¿saben qué, chicas? Esta herramienta funciona para todas. Y va a terminar pasando que no. La mayoría va a decir, no, a mí no funcionó, yo no así. Entonces, sí creo que es muy importante que los tips y los coachings sean dedicados, individualizados, ¿no? Para cada uno o cada una. Sí, totalmente. Y además porque cada una somos un mundo y somos un mundo muy particular. Lo mismo que me pasó a mí no es lo mismo que te pasa a ti. Todos Sí. tenemos vivencias diferentes, pero mira que sí van enganchados a heridas que generalmente tenemos en común, ¿no? Como heridas emocionales e inconscientes, de abandono, de rechazo, de humillación, de traición. Y eso es lo que es importante empezar a identificar y a conocer, a generar ese autoconocimiento de qué es lo que pasa internamente en mi inconsciente, que hace que se genere este ciclo y cómo finalmente puedo romper el patrón identificando primero eso para luego
volver ahí sí a mi kit de herramientas, ¿sí? Y establecer mi propio kit de herramientas, ¿sí? Como tú dices, no todo sirve para todo el mundo. Por eso creo que ese kit de herramientas necesario para enfrentar este tipo de crisis o síntomas debe ser también muy personalizado. Puede que a alguien le sirva una cosa y a otra persona otra, y por eso es importante que las escuchemos, que podamos hablar con ustedes, que se sientan acogidas, llamadas. O sea, yo creo que si algo yo me di cuenta durante todo este proceso, lastimosamente, es la cantidad de profesionales tan fríos y tan, o sea, como que no hay un sentimiento de humanidad, sobre todo al tratar este tipo de enfermedades crónicas, ¿sí? Y no te entienden o no te acogen y simplemente te sales del consultorio. Yo salí de muchos consultorios llorando porque no encontraba una respuesta grata y amorosa y donde me permitieran realmente comprender esto desde varios enfoques, ¿no? Entonces yo creo que lo que estamos planteando con el doctor Renzo en brindar, para las que no sabían lo que estamos haciendo es proponiendo o planteando digamos que puede ser un coach, ¿sí? Que les permita a ustedes tener un mapa de ruta, ¿sí? Porque es necesario saber, es como un GPS, pues ese GPS te va a indicar por dónde ir y hacia dónde ir. Si no lo sabes, te puedes ir por distintos caminos. Y como yo te digo, yo duré, sí, entre 1 año y medio más o menos, donde visité muchos profesionales hasta que di en el punto sin saber todo eso desde el principio, ¿sí? Dejé que alguien más condujera mi primer, digamos, los primeros pasos, pero no me estaba haciendo cargo. Cuando yo me hice cargo y me dejé guiar por los profesionales idóneos, fue cuando ya pude tomar, ahí sí voy a poner como esta metáfora, las llaves del auto y manejarlo yo, ¿sí? Y manejarlo y saber para dónde voy y qué hacer cuando hay un obstáculo o una situación que provoque de pronto más dolor o más síntomas, ¿sí? Entonces yo creo que esa es como la propuesta, Renzo. No sé si quieres hablar un poquito de esa propuesta que estamos haciendo para que las chicas también sepan qué van a encontrar con nosotros en este encuentro que les proponemos como guía inicial. Es, eh, básicamente es ayudarlas justamente lo que estás diciendo, a tomar las riendas de esto. Y para tomar las riendas de esto sí necesitas un poco de guía. Entonces, estos coaches están orientados básicamente a saber qué hacer en los momentos de mayor desesperación, de mayor frustración, de aprender, por ejemplo, a no tener que golpearte por más que estés con mucha rabia encima, ¿no? Eh, Como dije hace un rato, hay 500 herramientas terapéuticas, pero es más fácil poder identificar con un poco de guía cuáles son las herramientas adecuadas para que funcionen a la perfección contigo y de manera muy rápida bajes este ruido mental. Bajes este ruido mental, disminuyas un poco la intensidad del dolor, aprendas que el dolor no se tiene que ir, que puede estar un rato ahí, pero que ya no va a incomodarte ni a alterarte. Y ya ese mismo hecho de entender que ya el dolor no puede alterarte es lo que te da un montón de paz y de calma. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio y la verdadera mejoría. No necesariamente curarte, pero sí la sanación y la mejoría. Más bien, Exacto. Julie, yo te quería decir, para que no pase lo de la otra vez, que ya estamos con Sí. la... Ah, sí, ya se está terminando el tiempo, es posible que se nos corte, chicas. Igual vamos a seguir con nuestras redes comunicándonos y los que quieran hacer un contacto con el doctor Renzo y conmigo, con mucho gusto por interno. He dejado el link de WhatsApp en muchas partes, igual lo podemos anexar aquí al video también que va a quedar grabado. Sí, claro que sí. Y Exacto. igual, cualquier duda pregunten, no es obligatorio que tengan que estar en el coach, pero sí sería importante que si no les queda claro cómo es que podemos usarlo de las herramientas, pues nos escriban, ¿no? Julie ya ha dejado todos los links ahí para que nos escriban al Instagram o al Facebook y justo ahora hay un nuevo TikTok.